Empezamos ya, tenemos 7:15. Me da muchísimo placer presentarles a ustedes a Diego Ibeña en italiano, sí. que es un profesor en la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Buenos Aires, en Argentina. Sí, estudió en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, entre otras profesoras y profesores con Sobre todo, aquí presente, y no es que fue la directora de mi tesis y de posgrado, entonces sí. Y no es una casualidad aquí, entonces un momento emocionante porque sí, después estudiaste en Venecia. Después, claro, una vez que terminé de la carrera de grado en Buenos Aires, fui un periodo afuera a estudiar lingüística y literatura, que son las zonas que me interesan, a Pisa y Venecia. Después regresé a Buenos Aires, donde completé el doctorado bajo la dirección de Elvira Arnoux, y donde comencé a trabajar también con Elvira en el ámbito de, en principio en la materia semiología, que es una de las materias, semiología y análisis del discurso, que es una de las materias que integran el ingreso a la Universidad de Buenos Aires, a distintas carreras de la universidad, que es también un espacio, bueno, generado por Elvira, fundado en los años 80 por Elvira, que para nosotros es un espacio de trabajo, generalmente un espacio inicial de trabajo cuando nos recibimos relativamente jóvenes o muy jóvenes, y un espacio también de aprendizaje muy fuerte, de lectura muy fuerte, y en este sentido, bueno, quería nombrarlo especialmente. Y a partir de ahí, bueno, inicié mi historia como docente y como investigador, que es lo que continúo haciendo, la investigación en el ámbito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y la docencia centralmente en dos lugares, en la Universidad de Buenos Aires, que es donde me formé y donde continúo trabajando, pero también en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una universidad que se encuentra en lo que nosotros llamamos el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, es decir, fuera de la ciudad estrictamente hablando, que está orientada también a todo un sector de la población que en muchos casos tiene dificultades incluso para movilizarse hacia la Universidad de Buenos Aires. En ese sentido también implica una variedad muy grande en cuanto al alumnado, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Ya no un tengo poco, que pedir mucho. Si lo veo bien, entonces tu interés principal actualmente consiste en aplicar la mirada, la perspectiva óptica, política al campo literario. Sí, yo trabajo, bueno, en mi formación, como muchos de las de nosotros, tiene que ver con un interés por el discurso muy fuertemente, donde la cuestión del discurso literario y el discurso artístico forma parte, en mi caso, una parte sustancial del trabajo que vengo planteando desde el inicio. Y en este sentido, bueno, en los ultimísimos años me fui orientando un trabajo más amplio, que es un trabajo en el marco de la glotopolítica. Hoy voy a explicar un poquito para algunos de ustedes que quizás no sepan qué es. La glotopolítica histórica, que también es un término acuñado por Elvira, o sea, una visión del archivo histórico, en nuestro caso básicamente latinoamericano y argentino y latinoamericano. Y en los últimos años me estuve centrando en el periodo de entre el siglo XIX y el siglo XX, trabajando con posicionamientos con respecto a las lenguas. Sobre todo son posicionamientos con respecto al castellano, pero me interesa el posicionamiento con respecto a diferentes lenguas de la intelectualidad en el mundo hispanoparlante, relacionada con el modernismo. Rubén Darío estuve trabajando muy fuertemente, Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas, etc. Y en este momento concreto estoy abocado a la edición de
de un tomo de las obras completas de Rubén Darío, que es un trabajo, es un proyecto editorial impulsado por la Universidad de 3 de Febrero. Todavía no salió ninguno de esos tomos, pero uno de los que va a salir el año que viene es un tomo bajo mi cargo, digamos, a cargo de mí, que incluye los escritos autobiográficos. Entonces, en ese sentido me interesa una reflexión que se apropia de lo glotopolítico, del análisis del discurso, para pensar el archivo latinoamericano, y en ese sentido un autor constitutivamente de lo latinoamericano es indudablemente, bueno, como muchos de ustedes que estudian hispanística lo conocen, Rubén Darío, y el surgimiento de algo tal como una textualidad y una literatura en la América Latina, ¿no? Gracias. Y el último detalle, después ya sí. podés comenzar finalmente la presentación. También, ¿no?, aparece aquí el nombre Observatorio Latinoamericano de Glotopolítica, que también representás vos. Y no solo representás, sino vos sos uno de los fundadores, ¿verdad? Entonces, también podés contar un sí, poco. eso voy a ir planteándolo un poco a partir del desarrollo del problema concreto que traje para que pensáramos juntos, porque a partir de esa problemática me interesaba también presentarles toda una serie de materiales y de dispositivos y de espacios que a partir de la reflexión glotopolítica fuimos generando. Básicamente, esos espacios están radicados centralmente en la Universidad de 3 de Febrero. Entre ellos el observatorio. Voy a ir hablando, voy a hablar un poco, a medida que voy presentando los problemas, voy a hablar al mismo tiempo del observatorio. Acá está. Sí. Sí. Los voy a invitar especialmente a que se unan al observatorio, pidan si tienen dirección de Facebook o perfil en Facebook, que se integre al observatorio y participen de las lecturas y de los debates que desde el observatorio se impulsan. Sí, bueno, ahora bien. La presentación. Quería, como les comentaba en el diálogo que teníamos con Lidia, ante todo, agradecerle a Lidia la posibilidad de estar frente a ustedes, la posibilidad de traerles todo un conjunto de problemáticas y de espacios que estamos generando desde la Argentina. Para mí es una alegría que Lidia me haya considerado y me haya invitado y me posibilite estar en este momento con ustedes. Les agradezco también que se hayan acercado y se hayan interesado en el tema de esta charla, que gira o que toma como punto de partida este sintagma del lenguaje inclusivo, ¿no? Digamos, esta acuñación que es muy fuerte en el debate argentino del último año. En ese sentido, yo les quería comenzar a pensar algunas cuestiones en donde se articula la lengua y lo político, que es la gran problemática que nos obsesiona, esa gran problemática glotopolítica, a partir de un caso concreto y una serie de intervenciones concretas que se fueron dando en la Argentina en este mismo año, en este año 2018. Y ese conjunto está ligado con un momento especialmente fuerte, especialmente potente, que tiene que ver con la irrupción de determinados sujetos colectivos en el debate público en torno a la lengua en la Argentina, que en este año 2018, aparece ligado con toda una serie de momentos álgidos en el debate público, momentos importantes e intensos en el debate político público en la Argentina, en torno básicamente a los debates sobre la interrupción voluntaria del embarazo, los debates en torno a la ley del aborto que se fueron dando en la Argentina a lo largo de 2018, ¿no? En principio fue
tratado a la posibilidad de la ley en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada en primera instancia, pero cuando pasó a la Cámara de Senadores, donde debía finalmente refrendarse, en esa instancia fue rechazada. Y eso estuvo ligado con intervenciones públicas muy claras, muy potentes y muy fuertes de determinadas subjetividades políticas o grupos políticos. Entre esos grupos voy a tomar como punto de partida a los jóvenes, los muy jóvenes. Este fragmento está extraído del diario Clarín, que es el diario de mayor circulación en la Argentina desde hace mucho tiempo, y reproduce unas declaraciones de una chica muy joven, estudiante de la escuela secundaria en la Argentina, porque en los debates en torno al aborto, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los muy jóvenes, los alumnos de las escuelas, los alumnos y las alumnas de las escuelas secundarias, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, realizaron una serie de acciones políticas como tomas pacíficas de los colegios e intervenciones públicas para apoyar la sanción de la ley, que finalmente, insisto, en diputados salió, pero en senadores no. En junio de 2018, una de las chicas que participaban en estas marchas, en estas movilizaciones, en estas tomas, tuvo una participación pública que fue filmada, fue transmitida por los medios y fue reproducida también por escrito, donde aparece, se expresa en lo que habitualmente en el debate público argentino se llama el lenguaje inclusivo. Si ustedes observan, los plurales, ¿no? Los plurales que indican humanos, les padres, les docentes, lo que hace es no utilizar el masculino plural, ¿no? Que es supuestamente lo que el sistema de la lengua indica como masculino genérico, sino intervenir sobre el masculino genérico, que serían los padres, introduciendo la E. Esto no es un invento o una acción aislada de esta alumna, sino que en realidad tiene que ver con toda una tradición y con una historia que se fue desarrollando en los últimos años, en donde esta forma comenzó a plantearse como una forma posible de plural, alternativa al plural, a la idea binaria o al plural binario masculino-femenino, donde el masculino sería genérico, ¿no? Entonces, les padres, les docentes, pueden observar también algunos docentes, en el caso del adjetivo, les estudiantes, lo tienen también subrayado, ¿no? Diputades, no diputados, y también el adjetivo poques diputades, incluyendo en ese sentido masculino y femenino, indecises por indecisos, a nosotres por a nosotros. En realidad, hay una expansión y hay una especie de estallido de ciertas formas que se piensan como formas más adecuadas o más apropiadas para expresar el plural genérico, que en el discurso público de la Argentina de 2018 se fue planteando en diferentes instancias, en diferentes momentos. Por ejemplo, así como aparece esa primera declaración que les mostré, esa primera declaración tuvo mucha difusión tanto por las redes sociales como por los medios gráficos, y es muy interesante ver el conjunto de reacciones públicas que ese enunciado generó. O sea, generalmente una serie de impugnaciones en los comentarios anónimos o con fakes en los medios gráficos, o incluso, impugnaciones de determinados periodistas de determinados medios frente a esa forma discursiva por la que esa hablante estaba optando.
fragmento, yo les voy a mostrar una serie de fragmentos y una serie de imágenes que lo que van a evidenciar es cómo hay una proliferación de determinadas formas que son percibidas como formas más adecuadas por determinados sujetos de plantear el plural genérico. Este segundo texto, la imagen, bueno, es la imagen que fuera producida por los diarios y no es de alta calidad, es más reciente, es del 14 de noviembre de 2018, es decir, de hace muy poco tiempo. Hubo un atentado en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires. El cementerio de la Recoleta de Buenos Aires es el cementerio tradicional de la ciudad, donde están enterrados los miembros de la élite política y económica argentina, sobre todo del siglo XIX, de las grandes familias que formaron esa élite económica y política en el siglo XIX, y donde están enterrados también algunos otros personajes significativos de la historia argentina, entre ellos el comisario Ramón Falcón. El comisario Ramón Falcón es recordado en la historia argentina porque fue uno de los que organizó la represión en 1910 en relación con las manifestaciones políticas de socialistas y anarquistas, sobre todo en ese momento, cuando la Argentina celebraba el centenario de su independencia. Había toda una serie de actos públicos, protocolares, con invitados internacionales muy notorios y muy famosos, que en ese momento viajan a Buenos Aires para celebrar el centenario de la independencia, pero al mismo tiempo la otra Argentina, digamos, la Argentina que en ese momento estaba en plena ebullición política, la Argentina de los obreros, la Argentina de los obreros industriales en las ciudades, la Argentina de los obreros agrícolas sindicalizados, organizados políticamente, protestan más fuertemente en esos años y son objeto de toda una serie de actividades represivas que cobran muchas vidas en ese momento. Ramón L. Falcón tuvo el reconocimiento por parte de los sectores de la élite oligárquica argentina de ser enterrado también en ese espacio simbólico que es el cementerio de la Recoleta. Y este año un grupo anarquista intenta hacer un atentado fallido, pero bueno, son apresados las dos personas que intentaron atentar. Pero algo que rescatan los medios, en este caso es otro diario muy influyente y muy conocido de la Argentina, el diario fundado por Bartolomé Mitre en el siglo XIX, digamos, ligado muy claramente con la construcción de esa Argentina oficial, titula El mensaje en lenguaje inclusivo, o sea, aparece este sintagma sintagma del lenguaje inclusivo que dejaron los anarquistas en el cementerio de la Recoleta. O sea, los anarquistas eran un hombre y una mujer. Acá el diario opta claramente por enfatizar discursivamente el masculino genérico. No es el anarquista, obviamente muy difícilmente hubiera sido les anarquistes en un título de un diario como La Nación, pero lo que dejan estos anarquistas es este mensaje. Simón vive, Simón Radowitzki, un inmigrante judío ucraniano, se venga de Falcón y lo ajusticia como consecuencia de la represión que Falcón había desatado. Por eso el mensaje dice Simón vive, y acá dice en los corazones, no se ve bien, de todos, digamos, lo leo así, todos, acá ven la X, los o las, acá ven la X, insurrectos, acá ven o insurrectas, acá ven la X. Acá hay otra opción que se fue generando en torno a la posibilidad de pensar formas discursivas de inclusión tanto de lo masculino como de lo femenino, formas genéricas que no se redujeran al masculino genérico, no son los insurrectos ni son todos, y acá la intervención no es la de la E, sino que es la intervención con la X. Una intervención más disruptiva desde el punto de vista
del pasaje de oralidad y escritura, ¿no? Digamos, cómo leerlo, digamos, y el hecho de la dificultad para leerlo implica una disrupción muy fuerte desde el punto de vista del discurso. Esto también es una intervención más reciente, siempre son de este año. El diario es Clarín también, bueno, del mes pasado, 2 de noviembre, cuando una de las instancias más fuertes que intervienen en la construcción de la norma en el mundo hispanoamericano, que es la Real Academia Española, anuncia públicamente la publicación de, su último gran libro, su última gran intervención, que es el libro de estilo de la lengua española, que dedica una parte importante a la cuestión del género y en última instancia la cuestión del lenguaje inclusivo, ¿no? Acá dice Clarín: la entidad que se arroga la tarea de velar por la lengua castellana considera innecesarias las variables que se han desarrollado en Hispanoamérica, o sea, la idea de que estas variedades son variedades que básicamente surgen en el mundo americano es una idea muy discutible. O sea, hay un debate también muy fuerte que desde hace mucho tiempo se viene dando en España. Sin embargo, acá Clarín parece apelar a algún imaginario de segmentación lingüística que afectaría más bien a los desarrollos en América, para incluir el género masculino y femenino en su formulación. Todos y todas, que es una forma ligada discursivamente con el discurso público, el discurso político de la gestión argentina anterior, básicamente la de Cristina Kirchner, la expresidenta. Cristina Kirchner solía comenzar su discurso con la expresión argentinos y argentinas y usar frecuentemente la expresión todos y todas para referirse a una entidad genérica. Esa forma aparece impugnada, el todes aparece impugnado, o sea, distintas formas de que se fueron generando históricamente de formas de inclusividad, ¿no? Todes aparece impugnada, tox aparece impugnada, la arroba que implicaría la posibilidad de pensar la A y la O juntas, ¿no? La O y la A dentro de ella también aparece impugnada. Dice, son construcciones que la Real Academia rechaza, cita del propio manual, ¿no? Es que la institución considera que el género masculino de las palabras, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. Acá les puse la página de La Nación, donde aparece el anuncio de este libro de estilo, y lo que se rescata de todo aquello que dice el libro de estilo, justamente los de lenguaje inclusivo. O sea, lo que me interesa ver es cómo en el discurso público de los grandes medios argentinos la cuestión de lo que fue acuñándose como lenguaje inclusivo aparece relevado como un problema altamente significativo, ¿no? La principal intervención de la Real Academia pareciera ser en torno al lenguaje inclusivo. Entonces la RAI dice, no hablamos así, ¿no? Habría que ver qué es lo que abarca ese nosotros del hablamos, ¿no? Digamos, el conjunto de los hablantes no hablamos así, los miembros de la Real Academia Española no hablamos así, etc. Clarín, por ejemplo, titula No al todes. En realidad no era no al todes porque lo que la Real Academia había considerado como formas no propias del español era toda una serie de formas. Sin embargo, como el todes fue, y la expresión con E fue la que en los últimos años, y sobre todo el último año, tuvo más presencia en el debate público, acá aparece claramente enfatizada, ¿no? Le puse un freno al lenguaje inclusivo. En realidad, lo que aparece en el manual de estilo de la RAE, ya la RAE lo había empezado a anticipar en intervenciones anteriores, también del año 2018, ¿no? Ante dudas, ante preguntas de los usuarios y de los hablantes, la RAE había planteado, y acá yo les extraje un tuit del 23 de enero de 2018 de la cuenta oficial de la Real Academia,
no es admisible usar la letra X ni la E como marca de género, ¿no? Lo mismo que después va a aparecer expresado. Es además innecesario, pues el masculino gramatical funciona en nuestra lengua como en otras como término inclusivo, o sea, la defensa en ese sentido del masculino genérico. Otra cuenta de Twitter. Acá pueden ver otra noticia extraída también de Clarín, también de este año, del 15 de octubre, que permite pensar cómo esta cuestión del lenguaje inclusivo se transforma en una cuestión pública que incluso parece permear ciertas instituciones estatales, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en una campaña orientada básicamente a los muy jóvenes, o sea, a los estudiantes de escuela media, de escuela secundaria, bueno, acá la foto lo representa, apela a ciertas formas de lo que se pensó como lenguaje inclusivo, ¿no? De ir acompañado, ¿no? O sea, tu salud sexual sin necesidad de ir acompañada, y ahí optan por la X. Esta es una foto que saqué yo mismo, es un testimonio que tomé yo mismo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Que es interesante, no sé si alguno de ustedes quizás tuvo la oportunidad de ir o de ver. Digamos, hay una tradición muy marcada y muy fuerte desde el inicio de la democracia en los años 80 hasta hoy, de cartelería y de participación y de construcción de un espacio discursivo escrito público por parte de los diferentes grupos políticos y determinados colectivos formados por estudiantes de la universidad. En ese sentido es un laboratorio muy interesante y muy intenso en cuanto a las prácticas discursivas que nosotros tenemos muy a mano, ¿no? Claro, sí, yo sé que bueno, si uno viene de otra universidad les va a impresionar porque bueno, es un gran teatro, es una gran puesta en público de bueno, las distintas agrupaciones no necesariamente partidarias, ¿no? Hay muchos colectivos que tienen que ver con colectivos de género, colectivos de sindicales, colectivos públicos y obviamente partidos políticos y en la época que fue Lidia era el canto al marxismo, ¿te acuerdas que estaban todas las figuras del marxismo y la frase de las frases famosas? Esta es muy reciente, en noviembre de 2018, es un cartel de Izquierda Socialista. Izquierda Socialista es parte de los sectores trotskistas, que forma parte del Frente de Izquierda, que es un grupo bastante importante dentro de la facultad y también fuera de la facultad aglutinó a las posiciones de izquierda con cierto éxito electoral, ¿no? Y acá en este cartel que convoca una movilización, dice: movilicemos el 8 de noviembre a las 10 horas al Congreso contra la persecución, les que luchan, no son los que luchan, sino que son les que luchan. Bueno, y no la criminalización de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba en lucha. Por otro lado, bueno, como parte de esta serie discursiva, otro componente que evidencia la cuestión del lenguaje inclusivo en campañas públicas asociadas con el Estado. En este caso es de la ciudad de Rosario. También yo fui tomando elementos no únicamente de Buenos Aires o de los diarios de la ciudad de Buenos Aires o de los medios de la ciudad de Buenos Aires, sino de otros lugares también del país. La ciudad de Rosario es la segunda o tercera, ahí está en pugna con Córdoba, que tienen más o menos la misma cantidad de población, pero es una ciudad muy significativa desde el punto de vista poblacional y político, o sea, es un municipio muy importante y muy fuerte, que el Día del Amigo, que es el 20 de julio, un día bastante importante para los jóvenes,
no únicamente para los jóvenes, pero sobre todo para los jóvenes en Argentina, convoca una campaña pública contra el, alcohol, el consumo de alcohol. Bueno, ese día se consume bastante alcohol. Y en la campaña la titula Día del Amigue, ¿no? No Día del Amigo. Acá es interesante porque no es únicamente el plural genérico, sino que también se piensan formas de singular, porque amigue es singular, genérico. Hay un singular genérico que no es amigo, sino que es ni amiga, sino que es amigue, ¿no? Bueno, y una de los carteles de esta campaña decía amigue, no amigo, es el que toma y no maneja. Esto también generó una serie de impugnaciones públicas referidas a la no conveniencia en general de que una entidad estatal, ¿no? Digamos, como una entidad asociada con el Estado, como el gobierno municipal de la ciudad de Rosario, opte por esta forma, lo mismo que había pasado con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá después pueden ver, si quieren más la campaña en detalle, ahí tienen la dirección, o pueden buscarla en YouTube, porque en realidad hay bastante material gráfico. Esto es un buzo. El buzo, ¿saben lo que es el buzo? No sé si le dice, el buzo. Esto que está ahí. Digo, porque en distintos lugares del mundo hispánico se lo llama de distinta manera. Nosotros lo llamamos buzo. Hay una tradición en las escuelas argentinas que es una tradición sobre todo de los últimos años, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela no existía, de armar o encargar buzos que indiquen el año de egreso de los estudiantes. Y esos buzos, históricamente lo que decían era egresados de tal año, ¿no? Los egresados de 2015, los egresados de 2016, etc. Ahora, en el último año, estas empresas textiles vieron sus encargos, se les pidieron encargos con la expresión egresades 2018. Ya no egresados, sino egresades. No es que todos piden egresades, pero hay muchos grupos de estudiantes que piden que en el buzo no diga egresados ni egresadas, sino que digan egresades. Y es interesante ver de dónde hay notas periodísticas que indican de dónde surgen esos pedidos. Surgen en algunas escuelas de capital, de la ciudad, pero surgen también de escuelas de la zona que rodea la ciudad de Buenos Aires. O sea, parece un fenómeno no acotado únicamente a un grupo de escuelas muy específicas, que son las escuelas ciertas escuelas de la capital federal, sino como un fenómeno en expansión. Bueno, yo le traje varios ítems o varios elementos de esta serie para que puedan percibir algo que creo que desde afuera es un poco difícil de percibir, que es la expansión en este año de este fenómeno en la Argentina, ¿no? Por eso traje varios, ¿no? Y de distintos ámbitos y de distintos espacios importantes en la Argentina, como es la escuela, pero como es también el fútbol, ¿no? Entonces, uno de los que siguen más al fútbol quizás conozcan, más allá de Boca y River, otros equipos de fútbol de la Argentina. Hay uno muy importante que es Racing. Y en el tweet, en la cuenta de tweet oficial de Racing, hay niños, chicos de la escuela primaria van a visitar el estadio de Racing, y los que organizan el tweet, los que lo reciben, dicen qué lindo es poder recibir a todes en casa. Las chicas y los chicos, no únicamente los chicos, sino diferentes formas, ¿no? Las chicas y los chicos de nuestro colegio estuvieron recorrida por el Cilindro. El Cilindro es el nombre del estadio de Racing. ¿Qué les van a venir a hablar de amor? Bueno, es un intertexto con una canción, con un tango famoso que Elvira conoce. Este tweet también tuvo una serie de intervenciones y de debates en la cuenta de muchos
seguidores, muchos miembros o muchos simpatizantes del club que impugnaban esta forma, que decían, no, por favor, no usen esta forma en este ámbito, no introduzcan esta forma, acá no, etcétera, etcétera, ¿no? Como un espacio como un espacio también típicamente masculino o históricamente masculino como el del club de fútbol, usa esta forma. Esto es un libro publicado recientemente. El libro es Relatos de la diversidad sexual, los autores son dos psicólogos, psicoanalistas, acá tienen los nombres, y el libro se llama Les Rares. No se llama Los Raros, sino que se llama Les Rares, apelando a la E como forma de lo genérico. Observen entonces cómo hay digamos, simplemente algunos ejemplos que me parecieron significativos para compartir con ustedes, pero cómo hay una expansión en ese sentido como una expansión de esto que se piensa como lenguaje inclusivo, que abarca diferentes sujetos que intervienen públicamente, diferentes instancias, e incluso involucran instancias ligadas con lo estatal, básicamente a partir de las campañas publicitarias asociadas sobre todo dirigidas a los jóvenes, ¿no? Digamos, pensando en un público joven. Entonces, me parece un momento y un fenómeno altamente interesante, porque en todos los casos, este uso de lo que se piensa como formas de la inclusividad, estas estrategias que se piensan como formas de la inclusividad, aparecen siempre asociadas con lo político, ¿no? Asociada con lo político en un sentido amplio, digamos, asociado con lo político no en un sentido estrictamente partidario, sino pensado, y en ese sentido pienso, por ejemplo, en la idea de lo político que plantea un filósofo como Alain Badiou, pensado como el espacio de configuración de subjetividades, ¿no? Pensar lo político como el espacio de configuración de subjetividades y como espacio de conflictividad también, ¿no? Pensar en ese sentido, el lenguaje inclusivo implica pensar necesariamente algo del orden de lo político, algo del orden en que lo político y el lenguaje se entrecruzan de manera inextricable, ¿no? No es la idea de una política de las lenguas, no es una idea de una política del lenguaje, sino que es la idea más fuerte de lo político del lenguaje. Y acá en ese sentido me parece importante o interesante retomar la distinción entre la política como gestión, digamos, una distinción en la que insiste la teórica Chantal Mouffe y que fue retomada en el ámbito de la discusión lingüística por José del Valle, ¿no? Cuando él distingue la política de las lenguas de lo político, ¿no? Donde lo político lo que implica es la instauración de una conflictividad y de un espacio de ruptura, no de un espacio de gestión, y de un espacio de gestión de la lengua, ¿no? Entonces, en este sentido, desde mi perspectiva, las cuestiones que afloran y que van articulándose en torno a este fenómeno del lenguaje inclusivo son cuestiones constitutivamente políticas, que me gustaría desglosar en dos grandes conjuntos o en dos grandes series de problemas. Por un lado, lo político, como decía hace un momento, como espacio de conflicto y de subjetividad. Estas dos palabras me parecen importantes, ¿no? Lo político como producción de la subjetividad y lo político como producción del conflicto y como un espacio en el que se dirime una lucha, ¿no? En ese sentido no se trata de postular que lo político está en el orden de los partidos, por ejemplo, ni en el orden estrictamente del aparato de Estado únicamente, sino que se da lo político en la medida en que se da la producción colectiva de lo subjetivo. Una producción colectiva de lo subjetivo
que no hay que confundir, y que me parece importante no confundir, con la idea del espacio del individuo aislado, ¿no? Digamos, todas estas acciones que tienen que ver con la intervención del discurso público, estas marcas, la E, la X, la arroba, el todos y todas, no tienen que ver con acciones individuales aisladas en ningún caso, sino que tienen que ver con subjetividades políticas colectivas que se ponen en evidencia a partir de estas acciones. Entonces hay en ese sentido un primer punto importante que tiene que ver con la cuestión de lo político. Y más específicamente, el segundo, y este sería el segundo punto importante que estas cuestiones permiten pensar, es el de las articulaciones entre lo político y el lenguaje, justamente. Y acá es donde me parece importante introducir y pensar la cuestión de lo glotopolítico, ¿no? Como esta expresión de la glotopolítica como área de trabajo, como un campo de reflexión, ¿no? como un espacio de reflexión en donde lo político y el lenguaje aparecen como espacios absolutamente imbricados. Y en este sentido, bueno, en este ámbito, todo lo que yo pueda decir se lo debo y se lo debemos a el trabajo, bueno, básicamente de Elvira Arnoux, porque fue Elvira la que en ámbito, a que muchos de ustedes ya conocen, no sé si Elvira estuvo ya charlando con ellos, creo que sí, ¿no? A muchos de ustedes ya la conocen, a Elvira, pero quiero que sepan que Elvira es quien introdujo, primero en Argentina, pero básicamente en ámbito latinoamericano, esta expresión, esta acuñación de lo glotopolítico, ¿no? Digamos, en ese sentido, yo al principio les comentaba que yo formativamente estoy absolutamente ligado con Elvira y absolutamente orgulloso. Uno de los pocos orgullos que tengo es que, bueno, Elvira dirigió mi tesis y me haya permitido a partir de eso ir pensando toda una serie de cuestiones. Pero lo que quiero rescatar es, en el trabajo de Elvira en torno al glotopolítico, es que cuando Elvira lo introduce en los años 80, el concepto había estado en funcionamiento en ámbito francés, básicamente en el ámbito de la sociolingüística con Guespani y Marcellesi en un artículo famoso de 1986, que lo que hace Elvira no es adoptar ese concepto de manera mecánica, no es una mera importación de un concepto teórico elaborado en un ámbito como es el ámbito de la sociolingüística en Francia, sino que lo que plantea Elvira es una politización de ese concepto mismo de lo glotopolítico desde lo latinoamericano, desde problemáticas fuertes y propias del ámbito argentino, pero pensando lo argentino en un horizonte, que no es un horizonte clausurado en lo nacional, sino que es un horizonte latinoamericano. Por eso esta idea de lo latinoamericano y lo glotopolítico. Lo latinoamericano no tanto como un lugar geográfico meramente, ¿no? Como un espacio geográfico, sino también como un lugar político y teórico, ¿no? Digamos, lo latinoamericano como un espacio crítico, lo latinoamericano como un espacio también de diferencia y lo latinoamericano como un espacio de producción de saberes, no meramente como un espacio de incorporación o de absorción o de importación de saberes elaborados en otro lugar. En este sentido, yo quería, a partir de la cuestión del lenguaje inclusivo y de la cuestión glotopolítica, este momento en que la cuestión del lenguaje y de lo político aparecen como imbricados o absolutamente intrincados uno con el otro, mostrarles a ustedes algunos espacios que fuimos generando a partir de esta idea de lo glotopolítico latinoamericano, porque son espacios que me parecen, no que me parecen, en los que ustedes pueden participar, en los que ustedes pueden intervenir, en los que ustedes pueden acceder a un conjunto de materiales que creo que seguramente van a ser de su interés.
En este sentido voy a salir un poquito del Power para mostrarles, ahora sí, El observatorio. sí, para mostrarles algunos elementos algunos dispositivos y espacios que fuimos generando, que me interesaría que después ustedes, si quieren, vean con mayor detenimiento. Bueno, vamos a poner este primero. Este espacio, esta es la página de Facebook del Observatorio Latinoamericano de Glotopolítica. Digamos, ahora ya se entiende la insistencia que ponemos en lo latinoamericano, ¿no? No es un espacio no es un observatorio de glotopolítica en donde Latinoamérica es un objeto que es observado por la glotopolítica, sino que es la glotopolítica latinoamericana, es el espacio latinoamericano de lo glotopolítico. Y esa acuñación tiene que ver, hay que leer básicamente ese trabajo. Este espacio nosotros lo generamos desde la Universidad de 3 de Febrero. Es un espacio que está orientado básicamente a percibir, y de ahí la idea de observatorio, observar, percibir, ir teniendo en el espacio de la visión determinados momentos, determinadas instancias, determinados fenómenos en donde la articulación entre lo lingüístico y lo político aparecen con cierta claridad, o sea, aparecen en la superficie misma de los fenómenos. Y en este punto, el espacio lo que permite es que los distintos miembros vayan compartiendo entre sí noticias, informaciones, notas de prensa, artículos académicos, digamos, toda una videos, intervenciones en televisión, intervenciones en radio, intervenciones artísticas, etcétera, etcétera, donde la cuestión de lo lingüístico y de lo político aparece articulada. Este espacio tiene dos administradores, que, bueno, soy yo uno de ellos, y el otro, dos administradores y administradoras, porque estoy yo y está también Daniela Lauría, alguien con la que trabajamos muy estrechamente, bueno, también formada por Elvira, amiga personal mía y de Elvira, además de colega, y una persona muy importante en todos los proyectos glotopolíticos en Argentina. En ese sentido me parece importante que conozcan sus trabajos y sus aportes. Y acá, bueno, vamos compartiendo distintas informaciones, textos, intervenciones, donde se percibe la articulación entre lo político y el lenguaje. Muchas de esas intervenciones tienen que ver con esta idea de lo inclusivo. Eso obviamente no lo manejamos nosotros. Tiene que ver con una especie de termómetro, ¿no? Digamos, de por dónde pasa en determinado momento el debate político en torno a la lengua. Y es interesante ver un poco la historia mínimamente de este espacio, que es bastante nuevo. Este espacio comenzó a funcionar con fuerza el año pasado. Nosotros el año pasado obviamente no sabíamos que el fenómeno que iba a aflorar en el 2018 iba a estar centrado tan fuertemente en los debates en torno al lenguaje inclusivo. Entonces, al principio, cuando empezó a funcionar este espacio, el debate público en torno a las lenguas en Argentina pasaba por otro lado. Y acá Elvira, bueno, me estaba comentando que ella estaba trabajando en torno a determinados sucesos que tuvieron lugar en la Patagonia en noviembre del 2017 en relación con reclamos públicos de comunidades indígenas de la zona, básicamente de las comunidades mapuches. En relación con eso, las intervenciones que se compartían en este espacio estaban orientadas muy fuertemente a la cuestión de el mapuche y las diferentes lenguas indígenas en Argentina y en América. Había una sensibilidad muy fuerte en torno, bueno, no voy a abundar mucho en la cuestión, pero
esas protestas generaron 2 muertes importantes o significativas de gente que estaba protestando y una fuerte sensibilidad pública en torno a ese acontecimiento. Mientras que a comienzos de este año, cuando el debate se fue orientando más bien hacia la interrupción voluntaria del embarazo y a los debates en torno al aborto y en la participación pública de colectivos de minorías sexuales y de grupos feministas, el debate fue orientándose más bien hacia hacia esta cuestión del lenguaje inclusivo. Entonces, en el observatorio, muchas de esas intervenciones, bueno, acá anuncié que para la gente que estaba en Hannover, en Alemania, o las que después eventualmente puedan participar. Pero bueno, por ejemplo, acá un colega nuestro de la Universidad de Bahía Blanca, porque bueno, también es un espacio, obviamente, donde todos pueden compartir y participar, colabora, por ejemplo, para que vean un ejemplo concreto, con un fragmento de un libro de un politólogo argentino que se llama Andrés Malamud, donde, bueno, si después lo leen el fragmento, lo que hace Malamud sostiene que en Venezuela Maduro es un régimen con tendencias totalitarias, o sea, es una especie de dictadura, dice Malamud. Y lo relaciona con la constitución de venezolana Malamud, ¿no? Dice, le voy a leer esto porque es significativo en este debate en torno a lo inclusivo. La Constitución de Venezuela, reformada a instancias del presidente Hugo Chávez. Elvira también trabajó específicamente el discurso de Hugo Chávez y le recomiendo en ese sentido el estudio de Elvira. En 1999 consta de 350 artículos y más de 36.000 palabras, dice Malamud. En contraste, la Argentina parece eso. Al principio. Al parecer, la gramática española era demasiado austera para los constitucionalistas bolivarianos y las constitucionalistas bolivarianas, que optaron por degenerar la lengua duplicando el género del plural. O sea, lo que dice Malamud dice que degeneran la lengua, porque ahí explica. Es en la página anterior, ¿no? Cita el artículo 186. Yo señalo con el dedo por deformación docente argentina. Digo. No sé. Sale. Ahí. No se trata. No, pero quiero ir a la. Ahí. Ahí está bien, ¿no? Sí. El artículo 186, cita a la Constitución venezolana, establece que la Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal, agregando que, y cita, y acá él lo pone en bastardilla, digo, no está en bastardilla. Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, así dice la Constitución venezolana. Y Malamud dice que eso es una degeneración que optaron por degenerar la lengua, duplicando el género de plural. O sea, siempre que aparecen fenómenos ligados con estrategias de inclusividad de los diferentes géneros, aparece una impugnación fuerte que tiene que ver con cierto imaginario de lo que es la lengua, ¿no? La lengua puede ser intervenida, pero también la lengua puede degenerarse y por lo tanto tiene que haber alguna instancia de contención o de intervención de ese riesgo del degeneramiento. Entonces, en este sentido, eminentemente el fenómeno del lenguaje inclusivo, desde mi perspectiva, es un fenómeno sustancialmente y centralmente glotopolítico. Digamos, no es un fenómeno puramente gramatical, no es un fenómeno puramente lingüístico, digamos, que pueda ser pensado con una lingüística autónoma, aislada, etcétera, sino que centralmente y básicamente es un fenómeno que implica pensar desde lo glotopolítico. No importa los momentos en que lo político aflora de manera explícita en el lenguaje. Pero también
aparece centralmente como un fenómeno glotopolítico porque lo que permite pensar es que no existe por un lado el fenómeno lingüístico, no existe por un lado el fenómeno del lenguaje y por otro lado existe el fenómeno político, sino que en sí mismo una intervención pública en torno al lenguaje implica plantear un posicionamiento que evidencia una postura política. Y en ese sentido es un fenómeno, entiendo yo, y esta es mi postura y mi tesis fuerte, es un fenómeno que lo que está obligándonos a pensar es el carácter político de todo acto lingüístico y de toda intervención lingüística, no únicamente de los fenómenos relacionados con el género. Politiza el conjunto de la reflexión pública en torno al lenguaje, ¿no? Digamos, hace de ese fenómeno un fenómeno centralmente político. En este sentido, me gustaría pensar con ustedes también cómo acá tengo que volver un poquito al observatorio. Antes de avanzar, en relación con los dispositivos que quería presentarles, el observatorio, bueno, ustedes pueden pedir unirse al observatorio si les interesa y los invito a que lo hagan, no se van a arrepentir, a que intervengan en él, porque también hay una serie de debates interesantes que se van generando en los comentarios. Por otro lado, quería mostrarles a ver si me ayudas, el diccionario, otro espacio que generamos desde la Universidad de 3 de Febrero, y acá también, además de Elvira, quiero nombrar a Daniel Link. Daniel también en parte se formó con Elvira Arnoux. Yo trabajo con Daniel en la cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en el ámbito de las literaturas comparadas contemporáneas. Daniel además dirige el programa de estudios latinoamericanos contemporáneos y comparados en la Universidad de 3 de Febrero, que es el espacio institucional académico desde el que operan el observatorio, pero desde el que operan también otros dispositivos que tienen una raigambre y una impronta centralmente glotopolítica. Por ejemplo, lo que generamos también es un diccionario. Es un diccionario que llamamos Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española, y también en el énfasis en lo latinoamericano tienen que escuchar no únicamente lo latinoamericano como objeto, digamos, no es el objeto estrictamente, sino que es el espacio de producción también de determinados saberes y de determinadas acciones sobre la lengua, que está pensado como un diccionario donde lo que hay no son usuarios en el sentido tradicional de los usuarios del diccionario como un objeto terminado, sino que es un proceso colectivo, un trabajo colectivo en donde los hablantes y donde los que libremente acceden al diccionario pueden participar en él. ¿Cómo participan? Bueno, acá ustedes van a encontrar el modo de uso, donde se explican los fundamentos y donde se explican también las acciones posibles que se pueden ejercer sobre el diccionario. Pueden participar incorporando definiciones. Bueno, por algún motivo. Por ejemplo, si van a la... Bueno, si van a las diferentes letras, pueden acceder al listado de los términos que ya están definidos. Bueno, no importa la letra, es cuál. Bueno, por ejemplo, ahí hay una serie de términos que fueron definidos en la letra A. Por ejemplo, bueno, afanar, afano, que son términos ligados con el habla argentina y sobre todo con el habla de Buenos Aires. Una definición posible
de afano está relacionado con el robo, etc., pero también con el precio demasiado caro o exorbitante que puede tener un producto. Acá un hablante lo definió de esa manera. Puede incorporar y está obligado a incorporar una serie de marcadores que indican la extensión geográfica y una serie de evaluadores, de marcadores que indican ciertos ámbitos de uso y de registro. Pero además aparece la posibilidad de evaluar por parte de los de otros miembros, ¿no? Digamos, cualquiera puede evaluarlo también. Con lo cual hay un indicio también del grado de factibilidad y el grado de aceptabilidad que tiene determinado término, ¿no? Digamos, si alguien define un término de manera aleatoria o, no caprichosa, etcétera, etcétera, ahí va a haber un conjunto de evaluaciones negativas que implican poner en duda la aceptabilidad de esa definición. Es un diccionario en proceso en la medida en que se puede ingresar una determinada palabra, ¿no? Que no esté incluida o cuya acepción no fue incluida. Se puede plantear una definición posible. A ver si puedo bajar. Bueno, perdón. Ahí se pide que por lo menos haya 2 valoraciones sociales y de estilo, hasta 3 como máximo, y indicadores de registro hasta 3 como máximo, no más de 3. Se pueden poner optativamente palabras relacionadas para armar determinados campos semánticos. Eventualmente, si alguien quiere poner su nombre de usuario, que el nombre no es que tenga que tener un nombre de usuario para usarlo, si quieren poner un nombre, el suyo o alguno, y un correo para que otros miembros puedan comunicarse, lo hacen. También tienen que indicar el alcance geográfico del término por país. En este sentido, como el espacio es un espacio generado por nosotros desde la Argentina y la mayor parte de los que estamos participando del proyecto somos argentinos, la Argentina por ahora está sobre representada. Lo que nosotros incentivamos o intentamos es que los hablantes de otros ámbitos hispanoparlantes participen también de la definición. Bueno, acá se puede ver las voces que más votos tuvieron, generalmente son términos de... también tiene que ver con lo que los usuarios perciben como más interesante, ¿no? Que generalmente tiene que ver con ciertos términos escatológicos o obscenos. Nosotros eso no lo podemos manejar, no podemos indicarles a que voten más determinados términos u otros, pero evidentemente hay una percepción de que el léxico interesante pasa por ese lado. Y hay también una sección de notas que es altamente recomendable y que tiene también un carácter de divulgación, un carácter pedagógico y didáctico, donde diferentes lingüistas y analistas del discurso y críticos literarios intervienen por pedido nuestro, pero también pueden enviar libremente una nota que eventualmente puede ser publicada en torno a determinados fenómenos ligados con la cuestión de las lenguas en América, básicamente en América Latina, ¿no? Por ejemplo, la última nota, que fue publicada el 22 de noviembre de este año, la escribió Laura Kornfeld. Laura Kornfeld es también, desde hace mucho ligada, compañera nuestra de estudios, etc. Ella trabaja en el ámbito de la lingüística formal, hoy por hoy, en el ámbito de la lingüística generativa chomskiana, y escribió un texto sobre Berta Vidal de Batini. Berta Vidal de Batini es una lingüista importante de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, digamos, que trabajó con diferentes variedades regionales, etc., y con una escritora importante que se llama Sara Gallardo. Entonces ella, después leanlo el artículo, analiza en un espacio breve, porque las notas no son muy extensas. Te juro que esto no es muy extenso, aunque estoy bajando lo van a leer. O sea, la idea es que no sean más extensas de 4 carillas.
y que traten, bueno, se les pide a estos académicos que libremente trabajen un tema, una cuestión que les parezca particularmente relevante. Y hay, en ese sentido también, colaboraciones de lingüistas, analistas del discurso, críticos literarios, etc. Porque uno de los puntos importantes que sostiene el proyecto glotopolítico es que, y esto es algo que en lo que insiste mucho José del Valle, es que no es únicamente un problema relacionado con los lingüistas, digamos, y que no son los lingüistas los dueños del debate en torno a las lenguas, sino que es un espacio de discusión muchísimo más amplia, donde historiadores, críticos literarios, antropólogos, bueno, digamos, diferentes espacios de saber, obviamente participan, intervienen y también ponen en cuestionamiento el monopolio histórico relacionado con dos instancias que aparecieron como instancias de intervención pública en torno a la lengua, que son, por un lado, la academia, ¿no? Digamos, la academia en el ámbito español, las academias, la Real Academia Española y el conjunto de academias americanas, pero también el ámbito disciplinar de la lingüística. Porque ahora sí, volviendo, y el tercero, bueno, el tercero después, al final, digo unas palabras, pero quería plantear, ahora sigo, sí, presentación, bueno, porque quería avanzar en este punto que está ligado con lo último que dije, que es cómo, ahora volviendo a la cuestión del lenguaje inclusivo como un fenómeno estrictamente glotopolítico, cómo participan y se ven obligados a participar públicamente en el debate estas dos grandes instancias que históricamente funcionaron como instancias de intervención en torno a la lengua en el ámbito sobre todo de la lengua española, que son las academias y la RAI y las academias el conjunto de academias americanas, pero también el ámbito disciplinar de los lingüistas. Entonces yo acá fui recortando una serie de intervenciones públicas en torno al lenguaje inclusivo que aparecieron en diferentes medios gráficos en Argentina en torno a este fenómeno. Uno de los que intervino y de los que se pedía públicamente la intervención es el actual presidente, director de la Academia Argentina de Letras, que es el equivalente a lo que sería una Academia de la Lengua en la Argentina, que es José Luis Moure, que al mismo tiempo es un académico, en el sentido de académico de la Academia de Letras, pero es también profesor universitario en el área de Historia de la Lengua. Y la intervención de Moure implica una puesta en cuestión del lenguaje inclusivo, ¿no? Y me interesan los argumentos que vehiculiza Moure. Dice, la idea de unificar con la vocal le las distinciones de género presentes en los sufijos, a y masculino, más que desaprobar la propuesta, parece conveniente exponer las razones que permiten anticipar su fracaso, ¿no? Él anticipa que eso va a fracasar, en realidad no sabemos bien si va a fracasar o no, pero él está convencido o anticipa que sí. ¿Por qué? Porque dice, no surge desde abajo, es decir, como una progresiva y por lo general lenta necesidad expresiva de un número considerable de hablantes, sino como una propuesta desde arriba, numéricamente minoritaria. Esta cuestión de lo numéricamente minoritario aparece con insistencia en los discursos públicos que tienden a impugnar esta forma, ¿no? Digamos, no es un fenómeno masivo, no es un fenómeno que abarca un conjunto importante de hablantes, sino que aparece como un fenómeno minoritario. Generalmente aparece como un argumento de impugnación ligado con la clase media en este caso, ¿no? No surge de los sectores populares, no aparecería como una reivindicación popular, sino que surge de la clase media. Más adelante van a encontrar en el dossier un artículo de una crítica literaria, quizás la más influyente de las críticas literarias argentinas contemporáneas, que es Beatriz Arlo.
donde ella lo que va a plantear en un artículo publicado en el diario El País de España, o sea, en un foro que piensa a un lector español con alcance latinoamericano, va a plantear algo similar a lo que plantea Moura acá. Es un fenómeno ligado con las escuelas de élite. Ella habla de las dos escuelas universitarias de Buenos Aires, que son el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Colegio Carlos Pellegrini, como una forma de impugnar, no tiene que ver con un movimiento popular. Y por otro lado, no implica una simplificación del sistema preexistente, sino una complicación inducida. Esta idea de que es inducido, de que no es un fenómeno espontáneo, que se genera espontáneamente, sino que es una intervención explícita, aparece también como un argumento típico o fuerte en los reparos que se ponen. Acá les traje un fragmento de Yvonne Bordelois. Yvonne Bordelois es una crítica y una lingüista formada en la lingüística chomskiana, pero que tiene toda una serie de intervenciones muy interesantes en torno al castellano, con alcance, una serie de intervenciones con alcance divulgativo muy fuertes. Y ella también tiende a impugnarlo, ¿no? Hay otros temas más importantes, ¿no? Van a aparecer dificultades laterales. No me quedan claras las reglas de implementación del TODES, en particular con respecto a la extensión con la que se aplicaría. Hay temas mucho más trascendentes. Digamos, la idea también de que el problema no pasa por el lenguaje, sino que pasa por otro lado, como si el lenguaje fuera en realidad un subproducto desde un punto de vista social, cultural y político de acciones que se ejercen en otro lado, ¿no? Bueno, Lemer Esteve es el nombre de la nota, es una canción infantil, ¿no? Donde los chicos cantaban, ya no la cantan más, todas las letras con la misma vocal, y como muchas de las posiciones del lenguaje inclusivo usan la aparece como la burla. Acá tienen fragmentos de otro lingüista que es Alejandro Reiter, para ver una posición diferente, porque Reiter, desde la sociolingüística, lo que plantea es algo que a mí me parece interesante, que es la cuestión de la crisis de hegemonía, ¿no? Dice, en realidad nunca creí, bueno, yo estoy de acuerdo, aunque en otras cosas no estoy de acuerdo con él, esto sí, nunca creí en la neutralidad de los estudios lingüísticos gramaticales. Está muy arraigado que el cambio lingüístico es espontáneo y se produce de manera inconsciente a través del tiempo, pero es mentira, dice. Esta es una idea fuerte, la idea de que el cambio es un cambio inconsciente y se produce sin la intervención explícita de los hablantes, aparece como una intervención impugnatoria muy fuerte. Por eso me interesa también cómo en el debate van aflorando y van surgiendo diferentes posiciones desde la academia lingüística, ¿no? No es una posición unificada. Sin embargo, gran parte de esas posiciones tienden a funcionar como posiciones impugnatorias. Por ejemplo, acá otra colega nuestra, María Marta García Negroni, también declara públicamente: los cambios en el lenguaje no son voluntarios, un poco lo que criticaba Reiter, una idea muy fuerte. Los cambios no son voluntarios. En castellano, bueno, ustedes son estudiantes de castellano en muchos casos, y yo digo todes, tengo que reflexionar en torno a eso. Digamos, no puedo decirlo, yo por lo menos con mi edad, no lo puedo decir nunca de manera espontánea. Implica una reflexión consciente en torno a esa acción discursiva. Tengo que hacer un esfuerzo. Lo que naturalmente me sale, incluso cuando hablo con ustedes, es el masculino genérico. Ustedes me habrán escuchado, habré dicho los alumnos, los que intervienen. Sin embargo, si reflexiono, digo, bueno, cuidado, son los y las que intervienen. Cuidado, ¿no? Digamos, el todes. Entonces, los cambios no son voluntarios, se producen naturalmente, dice García Negroni, pero todo puede ocurrir. Y de hecho los más jóvenes han incorporado estas propuestas. Me interesa cómo los lingüistas y los académicos se ven obligados a intervenir públicamente y en ese sentido a evidenciar el carácter
político de sus propios campos de estudio. Por ejemplo, la idea de sistema, saussurianamente, aparece no para impugnar determinadas prácticas discursivas, sino que en Saussure, como ustedes saben, aparece como una instancia epistemológica de construcción de un objeto de estudio. Pero no es que a partir de eso se impugnan determinadas prácticas discursivas. Sin embargo, hay un desplazamiento en muchos lingüistas que dicen el todes no se puede o no va a tener éxito porque el sistema mismo no lo permite, ¿no? Como si el sistema pudiera funcionar como una instancia en ese sentido de impugnación. Y en ese sentido evidencian el carácter político que tiene ese mismo concepto de sistema, ¿no? Por ejemplo, acá me pareció muy interesante esta intervención de una lingüista española, porque en realidad es un debate que se va a dar no únicamente en la Argentina, aunque en la Argentina este año se dio con mucha intensidad, sino que es un debate fuerte en ámbito hispanoamericano en general. Y en el debate argentino se recogieron también declaraciones e intervenciones de otros lingüistas, muchos de ellos españoles. Es interesante lo que dice María del Carmen Hornocelis de Zaragoza. Dice: en mi generación, si un profesor decía que levante la mano el niño que quiera salir, las niñas nos sentíamos aludidas también, ¿no? Hoy en día no siempre. Y es esto una consecuencia nefasta de doblar constantemente el masculino y el femenino, dice ella. Máximo en algunos contextos como el legal. Con lo cual, por lo menos a partir de esta declaración de una lingüista sistemática, pareciera ser que las intervenciones públicas en torno a la lengua sí generan efectos en los hablantes, porque lo que está aceptando es que para las niñas de las últimas generaciones, si le dicen los niños, esas niñas dejan de percibir que se están refiriendo a ellas, con lo cual pareciera que no es tan cierto que las acciones explícitas en torno a la lengua, como el desdoblamiento, no pueden generar en determinados marcos o contextos determinados desplazamientos lingüísticos. Me parece en ese sentido una declaración altamente significativa. Acá tienen el texto de Beatriz Sarlo, que también me parece significativo en la medida en que, también hay que tener en cuenta que Beatriz Sarlo es no únicamente una crítica importantísima en el ámbito de Argentina y América Latina, sino también que es un personaje público de intervención en el debate político en la Argentina, ¿no? O sea, su voz es escuchada como la voz de una intelectual crítica, y en este sentido publica este artículo, Alumnas, Alumnas y Alumnes, en el diario Babelia, en Babelia, que es el suplemento del País. O sea, pensando en un ámbito que supera lo argentino, ¿no? El suplemento Babelia es leído como una instancia de superación de lo que son los suplementos literarios argentinos. Y acá, después el dossier se lo vamos a dejar, ¿no? Porque no vamos a poder verlo en su totalidad, ¿no? Pero acá ella pone el ejemplo de Gaucho, ¿no? Dice: a mediados del siglo XIX todavía significaba vago y bárbaro. Un gran intelectual que fue presidente, Sarmiento claramente, los aborrecía como en la encarnación del atraso. Mucho después Gaucho comenzó a designar lo que hoy designa, alguien dispuesto a ayudar por buena voluntad y sin interés. No intervino en la academia ni en ninguna otra tribuna ideológica para establecer el nuevo significado. Habían llegado los inmigrantes pobres de Europa y frente a esa gente que traía otras costumbres, defendía sus derechos, bla, bla, el Gaucho se convirtió en un mito nacional. La idea de que eso no fue generado, no fue producido, es una idea altamente discutible. Digamos que no hubo instancias que intervinieron públicamente para que en muy poco tiempo, porque en un espacio de 20 años el gaucho, ligado con la barbarie, el atraso, aquello que debía ser superado, se transforma en paradigma de la nacionalidad. Obviamente, y la propia Sarlo lo estudió, eso es lo más significativo, obviamente tiene que ver con intervenciones públicas de intelectuales, del aparato del Estado, del sistema del Estado y de la sociedad civil que acciona sobre eso, ¿no? Entonces es en realidad un contraejemplo, pero que aparece acá como una instancia de impugnación. Y para finalizar, este artículo de una lingüista de la Patagonia, en el diario Sur Actual de Chubut, de la región patagónica, ¿no? Y este es muy categórico
en cuanto al modo en que las categorías epistemológicas aparecen desplazadas como instancias de impugnación de determinadas prácticas discursivas. Dice, la lengua española posee dos géneros gramaticales, femenino y masculino, ¿no? Bueno, y acá explica lo que todos sabemos en realidad. En el marco de los movimientos sociales que luchan contra la discriminación de la mujer, se registra este fenómeno del lenguaje inclusivo. Y acá lo que me interesa. Estas se agrupan bajo la denominación del lenguaje inclusivo y tienen su origen en dos factores fundamentales. El desconocimiento del valor no marcado inclusivo de los sustantivos terminados en O, o sea, se le impugna desconocimiento, cuando en realidad uno tiene que pensar que justamente se está interviniendo sobre algo que se conoce muy bien, que es cómo en el castellano el masculino también funciona como un masculino genérico. Es el punto de partida sobre el que se realiza esa intervención. No es que el hablante desconoce eso, sino que interviene sobre eso justamente. Pero acá me interesa que el imaginario que aparece está ligado con la idea del error o con la idea de la falta, ¿no? Como en realidad no se conoce y por ese lado, por ese sentido se interviene. La confusión, además, de la categoría gramatical de género con el sexo biológico de los individuos. También es una afirmación fuerte, impugnatoria, altamente discutible, en el sentido de que básicamente el debate no pasa por el sexo, sino que centralmente pasa por el género, el debate que estos grupos y estas entidades ponen en acción, ¿no? No hablarían nunca del sexo, y no hablarían nunca del sexo biológico, sino que básicamente lo que están planteando es, estos colectivos están planteando la construcción del género como una acción, como una performance. Bueno, ahí las teorías del género, la teoría de Butler básicamente opera fuertemente, pero de ninguna manera en términos de sexo biológico, ¿no? Y otra categoría, la economía en el uso del lenguaje, ¿no? Es poco económico, donde también un concepto lingüístico como el de la economía en realidad es un concepto que tiene que ver con, bueno, ustedes saben, con Martinet. Martinet está hablando de otra cosa, está hablando con cómo con una cantidad muy limitada de elementos, por ejemplo de fonemas, se puede generar una cantidad indefinida de oraciones y de enunciados, pero acá se lo desplaza la economía en el uso del lenguaje. Decir todas y todas es menos económico, supuestamente, que decir todos, porque se usan más palabras. Bueno, la idea de sistema, etcétera, hay muchos fenómenos más, pero que no, en los que no me voy a detener. Pero sí quería, como finalmente otro de los que quiero rescatar de esta serie, es unas declaraciones bastante recientes de 2018 en torno a la realización el año que viene en la ciudad de Córdoba del Congreso Internacional de Lengua Española, donde la Real Academia y las academias de la lengua americanas tienen una injerencia muy importante. Se va a realizar en Córdoba, por eso, bueno, el diario La Voz, que es el diario más importante de la ciudad de Córdoba, una ciudad muy importante de la Argentina, cultural y poblacionalmente, fue rescatando en los últimos meses declaraciones de miembros de la Real Academia y del Instituto Cervantes que van a participar del Congreso de la Lengua. Uno es Villanueva, todavía director, ¿no? Darío Villanueva Prieto, hasta el jueves director de la Academia. Manifiesta que la letra E ya había sido considerada discriminatoria. Dice, nosotros tomamos como una obligación atender este asunto. La lengua está evolucionando continuamente, pero tenemos que advertir algunos riesgos y algunos problemas, explica. Si tenemos un poco de memoria, podemos recordar que en español, presidente dio lugar a presidenta. Presidente dio lugar a presidenta. Es la acción también inconsciente de los hablantes. En realidad, presidente y presidenta en la Argentina fue objeto de un debate muy fuerte por el uso explícito de presidenta relacionado con la presidenta Cristina Kirchner, que se autodesignaba de esa manera y cuyos partidarios la designaban de esa manera. Pero no es que en el ámbito argentino, por lo menos, no es que en español presidente dio lugar naturalmente a presidenta, sino que fue un objeto de un debate que acá aparece absolutamente borrado, que fue un debate centralmente político, y básicamente político, ¿no? Y acá dice también Villanueva,
La lengua es un ecosistema, una suma de elementos que están todos relacionados entre sí. Si alteramos uno de ellos, las consecuencias de este tipo de alteración son en cierto modo imprevisibles, ¿no? El riesgo de la desconfiguración total del sistema. El sistema, por un lado, aparece como muy sólido, el sistema del castellano, pero al mismo tiempo aparece como fácilmente pasible de una acción absolutamente desestructurante. Por ejemplo, acá el ejemplo tiende más bien al absurdo, decir miembro y miembra. Si decimos eso y a partir de ese momento queremos ser coherentes, el brazo es un miembro, pero la pierna es una miembra. En realidad ese tipo de debates nunca se da en el debate de género. Digamos, nadie de los que está sosteniendo el lenguaje inclusivo dice a la pierna hay que decirle miembra porque es pierna, porque el debate pasa básicamente por la designación de sujetos humanos en situaciones públicas. No pasa por el debate generalizado en torno a lo masculino y femenino como categorías gramaticales. No se busca en ese sentido, digamos, no es verdad que se busca incorporar un tercer género, digamos, sino que básicamente lo que se está poniendo en juego es una intervención. Para terminar, porque ya me fui extendiendo demasiado, después de este panorama, quería sintéticamente plantear lo que me parece que los debates en torno al lenguaje inclusivo plantea con fuerza y el modo en que la glotopolítica y la reflexión glotopolítica permite entenderlo. Por un lado, desde un punto de vista glotopolítico, y acá también un trabajo importante que llevó adelante Elvira, es pensar al mismo tiempo lo glotopolítico y las categorías ligadas con el discurso, ¿no? Digamos, pensar lo glotopolítico implica pensar al mismo tiempo las prácticas discursivas y las acciones discursivas y pensar básicamente los discursos públicos, digamos, esos momentos en los que el discurso se manifiesta explícitamente como un discurso público. Ustedes observen que las intervenciones ligadas con lo que se llama lenguaje inclusivo, básicamente lo que están relevando son formas de intervención pública, debates en las escuelas secundarias, debates en el Parlamento, campañas públicas implementadas por diferentes instancias del Estado municipal, básicamente municipal, digamos que parece ser en ese sentido menos rígido, debates en las redes sociales, cartelería de las agrupaciones políticas, cartelería de los colectivos ligados con minorías de género, etcétera, etcétera. Siempre que aparece el lenguaje inclusivo o formas ligadas con el lenguaje inclusivo, lo que se manifiesta es una discursividad pública. No intentan, creo yo, no intentan desconfigurar el sistema de la lengua, o sea, no están en el horizonte desconfigurar el sistema de la lengua, sino plantear una intervención discursiva, que bueno, por eso el título de esta presentación. Entiendo que básicamente es una intervención sobre el discurso público, ¿no? Y es un enrarecimiento del discurso público. En ese sentido, esa categoría de enrarecimiento, que es una categoría que Foucault plantea en la arqueología del saber, ¿no? Los enunciados siempre tienen un grado de enrarecimiento en relación con la lengua. No es que el enunciado es directamente la puesta en funcionamiento del sistema de la lengua como una oración. Tienen un carácter de cierta reductibilidad, ¿no? Y en ese sentido, los enunciados, como los que les mostré antes, ¿no? de la chica de la escuela secundaria, etcétera, etcétera, implican una intervención explícita y consciente sobre el discurso. O sea, tenemos que pensarlo cuando decimos les chiques. Cuando escribo que es, no lo puedo pronunciar, la X, todos los insurrectos o todas las insurrectas, intervengo gráficamente sobre el discurso. Y acá me interesan también las implicancias teóricas que esto tiene, ¿no? Por ejemplo, cómo en los discursos impugnatorios predomina el logocentrismo, la idea de que lo oral es absolutamente determinante al momento de pensar un determinado fenómeno. Por ejemplo, Villanueva insiste en que el tots con X o a la arroba son formas no propias del castellano porque no son pronunciables, ¿no? Cuando en realidad uno tiene que pensar que justamente lo que están poniendo en evidencia esas formas
es el carácter escrito de ese enunciado escrito, ¿no? Y enrareciendo ese enunciado escrito. Piensen que gran parte de estos enunciados circulan por escrito a través de redes sociales, básicamente, que han vuelto a plantear que han vuelto a poner en un lugar importante la cuestión de la escritura. Entonces, por un lado, me parece que la cuestión glotopolítica permite pensar la instancia del discurso. Por otro lado, la cuestión glotopolítica permite pensar también la idea del sujeto. Y acá pienso cómo la glotopolítica permite leer las concepciones lingüísticas, porque la glotopolítica no se detiene únicamente en lo que los lingüistas han dicho sobre el lenguaje, sino que tiene un panorama muchísimo más amplio. O sea, hay que leer a Saussure y a Chomsky, pero también hay que leer a Foucault, a Derrida, a Deleuze, o a Amado Alonso, o a Manuel Ugarte, digamos, hay que, en ese sentido, ver y generar un mapa teórico mucho más amplio. En ese sentido yo pensaba cómo categorías que vienen de las posturas de Deleuze y Guattari son interesantes, porque en Mil Mesetas ellos lo que sostienen es que el lenguaje básicamente es un fenómeno, centralmente es un fenómeno político. O sea, aún no hablando de glotopolítica, aparece una concepción sostenida en lo político. O sea, hablar de una lengua nacional, un dialecto, etc., utilizar esos términos como formas de designación implican formas de politización y formas de intervención política. Y en ese sentido ellos plantean muy claramente la cuestión de la subjetividad, que me parece una cuestión importante para pensar estas cuestiones. Se le impugna habitualmente hablando de ciertas intervenciones individuales, ¿no? Como si ciertas intervenciones caprichosas de determinados individuos aislados, cuando en realidad uno tiene que pensar que ahí están funcionando subjetividades, no individuos aislados. Ese sujeto es un sujeto comunitario, es el sujeto de los grupos feministas, de las minorías de género, de las minorías también etarias, porque está muy ligado con el debate adolescente, y la marcación discursiva y la intervención discursiva están ligadas con la construcción de esa subjetividad. No es que primero se construye la subjetividad en un lado y después aparece la marca discursiva, y esta también es una enseñanza de la glotopolítica, sino que es en esa intervención discursiva donde se pone en juego algo del orden de la subjetividad. Entonces, por un lado, la idea de discurso, por otro lado, la idea de sujeto, también la idea de lengua menor que aparece en Deleuze y Guattari, ¿no? Cómo las minorías operan sobre la lengua, ¿no? Bueno, ustedes saben, ellos toman al caso del alemán de Kafka, ¿no? Como el alemán de Kafka implica habitar desde un punto de vista menor una lengua mayor que es la lengua alemana, pero Kafka la habita como un judío de Praga y desde ahí opera, pero no opera solo, opera teniendo en cuenta esa subjetividad colectiva que es la de las comunidades judías de Europa Oriental, ¿no? Y a partir de eso ellos releen a la lingüística. Ellos citan en Mil Mesetas muchos de los textos que para nosotros son importantes. Citan a Vologinov, citan a Labov, citan a Pasolini, a los escritos de Pasolini sobre la lengua italiana. O sea, están ahí percibiendo fenómenos más amplios. Y ahí yo entiendo que la idea también de cómo se produce en ese sentido el fenómeno discursivo ligado con el lenguaje inclusivo, no opera con la lógica con la que tradicionalmente opera el cambio lingüístico. Efectivamente, muchos de los lingüistas critican o ven como muy improbable la posibilidad de un cambio lingüístico, ¿no? Digamos que se produzca un cambio lingüístico en castellano, cuando en realidad lo que hay que pensar centralmente es que no se está pensando en un cambio a futuro, sino que se está pensando en una intervención discursiva en el presente, independientemente, creo yo, de que eso genere eventualmente un cambio en la lengua como un cambio estabilizado, sino que lo que importa es intervenir ahora discursivamente en estos discursos públicos, no tanto pensando en fines absolutos. Esto también, y con esto cierro, implica pensar una categoría que la glotopolítica, tal como fue pensada por Elvira,
insiste en ella, que es la categoría de discurso. Por ejemplo, hay un antecedente importante en el debate sobre la cuestión de género y lengua, que es el informe que hizo hace unos años Ignacio Bosque, para la Real Academia, desde la Real Academia Española, ante la proliferación de guías sobre sobre la cuestión del género en España. Bosque, formado en la lingüística formal, miembro de la Academia, interviene para impugnarlo, diciendo que el español prevé el masculino genérico, etcétera, etcétera. Y uno de los fragmentos que utiliza para impugnar esa forma es un fragmento de la Constitución venezolana que ya apareció antes. Todos y todas venezolanos y venezolanas. Diciendo que, él dice, muy argumentativamente lo que plantea es, muchos de los que me critican o critican en la Real Academia dicen que nosotros desde la Real Academia generamos ejemplos explícitamente absurdos que muestran la imposibilidad o la poca factibilidad de un fenómeno tal como el de desdoblamiento. Dice, no les voy a poner un fenómeno ficticio, les traigo la Constitución de Venezuela, con lo cual pareciera que la Constitución de Venezuela fuera absurda, lo cual implica una acción muy fuerte desde el punto de vista político, que desde la Real Academia en España se observe una constitución de un país hispanoamericano, independiente, autónomo, que generó una constitución con los canales constitucionales previstos, con debates previstos, y aparezca como un ejemplo de ridiculez, es una acción casi neocolonial, me parece que, debería implicar el repudio de parte de todos, no sé si de todos y todas, pero hay algo interesante, que es que no aparece en la mediación discursiva. En ningún momento Bosque plantea que es una constitución lo que está poniendo como ejemplo. O sea, es un texto pensado como un texto básicamente regido por un principio de paridad y de justicia. Con lo cual, es importante ahí el desdoblamiento como un principio de justicia para aclarar que únicamente no se refiere únicamente a hombres, sino que se refiere a hombres y mujeres. Después hay un debate que es qué pasa con otros géneros que no están en ese binarismo, etcétera. Está bien, es muy interesante, etcétera. Pero no aparece en la mediación discursiva, ¿no? Como si todo fenómeno remitiera en primera instancia a la lengua, ¿no? O sea, no se ve en ese sentido algo que la glotopolítica observa muy bien, que son las mediaciones discursivas. Ojo, acá estamos hablando de una constitución, no es un ejemplo aislable, no es un enunciado aislable como los enunciados construidos explícitamente con los que trabaja muchas veces la lingüística. Y finalmente la cuestión de la praxis, con la que cierro. Digo dos palabras con respecto a esto, ¿no? Praxis, la idea de una praxis discursiva o una praxis lingüística. La idea de la praxis, que es, yo la tomo de Gramsci, o sea, yo trabajé explícitamente los textos de Gramsci, creo que por ahí también ustedes tienen la traducción al castellano que preparé hace un tiempo, esto está en la biblioteca. La cuestión de la praxis es una cuestión fuerte en Gramsci. La idea de el sujeto que acciona y activa sobre instancias sociales, sobre instancias culturales, pero no desde un punto de vista aislado o individual, ¿no? Está la idea de la actividad lingüística, una idea importante en Humboldt, importante en Cosseriu, la idea de la actividad lingüística, pero en Gramsci aparece una apropiación del idealismo lingüístico, de esa idea de actividad lingüística, en términos explícitamente políticos y de subjetividad colectiva. La praxis nunca es de un individuo, siempre es una praxis colectiva. Y en este sentido, me parece que el fenómeno del lenguaje inclusivo lo que genera es una politización general del lenguaje público. Hoy por hoy, cierro, yo en un discurso público no puedo decir sin ningún tipo de prurito todos los alumnos, todos los profesores, todos los lingüistas, etcétera, etcétera. Es probable que alguno me observe, que alguno me indique ojo, ¿no? Ojo, porque estás diciendo todos, pero te estás refiriendo también a todos y a todas,
¿no? Entonces, se va generando en el discurso público cierta conciencia de la necesidad de usar formas que en determinado contexto funcionan como formas más adecuadas, más justas, más propicias para pensar políticamente en términos de equidad y en términos de justicia. Y en ese sentido, por eso me parece que el fenómeno es centralmente, el fenómeno del lenguaje inclusivo es centralmente un fenómeno de carácter glotopolítico. Este es un poco el recorrido. Yo después les voy a dejar, bueno, ya tiene Lidia el pequeño dossier que preparé, porque hay muchas cosas que no nombré ahora, pero que creo que son interesantes. No, gracias a ustedes por escuchar y por... Gracias. Gracias. Imagino que hay algunas preguntas. Por favor. Hola. Hola, una pregunta. Leí un artículo en alemán Sí. que se trataba de profesiones Sí. que, por ejemplo, en alemán la gente dice, por ejemplo, Feuerwehrmann, bombero, y siempre usan el masculino. Y para decir friseurin, usan la palabra femenina. Sí. Y eso también influye como piensa la gente que hay como una conexión entre lenguaje y ¿cómo es? La mente, ¿sí? Y que hicieron algunos experimentos y dijeron que la gente, por ejemplo, algunas mujeres o hombres eligen profesiones que tienen la palabra de su sexo. No sé si lo puedo Sí. y mi pregunta es si eso también pasa En castellano. Bueno, hay un fenómeno similar en castellano en relación con las profesiones. Es un lugar importante el que vos... ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Talent. Sí. Es un fenómeno... es un antecedente importante de estas discusiones porque es un espacio donde el debate se dio con mucha anticipación, en torno a mucho antes que estos debates contemporáneos, en torno a formas de designar las profesiones. Y en este sentido, lo que planteas en el mundo en el mundo de habla española o castellana, también tiene que ver con diferencias de espacios o diferencias o tradiciones nacionales. Por ejemplo, en el caso argentino, desde hace mucho, por la historia misma argentina y por la dinámica misma de la Universidad Pública Argentina, a la mujer abogada se le dice abogada y al hombre abogado se le dice abogado, creo que desde siempre, no sé, acá está Elvira, digamos, siempre fue así. O al médico masculino se le dice médico y a la médica femenina se le dice médico, pero eso creo que desde siempre, digamos, en el ámbito argentino, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en el ámbito del español peninsular existe la tradición todavía presente y con fuerza de que a la profesión se le designa en masculino a ciertas profesiones, ¿no? El abogado o la abogado. La expresión la abogado en el castellano rioplatense sería gramatical. Digamos, la abogado sería alguien que está, como, bueno, hay bastante inmigración en Argentina y hay mucha inmigración, muchas de las que vienen de países como Alemania o países de Europa Oriental, en el imaginario público argentino confunden muchas veces los géneros, ¿no? Se da este fenómeno. Entonces, pareciera que es alguien que no tiene el castellano rioplatense como lengua materna. Sin embargo, es una forma absolutamente gramatical en el español peninsular. Y eso creo que tiene que ver con un fenómeno centralmente político, que es la dinámica de la Universidad Pública Argentina, que desde hace mucho, digamos, tiene una cantidad muy importante de mujeres que estudia y que interviene públicamente en el debate profesional,
Y que bueno, eso hace que sea imposible que en la Argentina se diga la médico o la abogado. Pero es un debate que sí se dio en torno a presidente y presidenta, ¿no? Ahí es interesante porque en la norma abstracta debería ser la presidente o el presidente, porque esa terminación en E funcionaría tanto para el masculino como el femenino, o sea, no flexionaría. Sin embargo, eso pareciera ser lo que el sistema del castellano prevé. Por eso la RAE y determinados sectores decían la expresión la presidenta no es del todo aceptable. Sin embargo, en el castellano mismo hay una tradición que hace flexionar el género. Por ejemplo, en el castellano rioplatense hay una expresión, hay un término que es el sirviente, un término muy despectivo que yo no usaría nunca, ¿no? Para indicar a un empleado doméstico. El sirviente o la sirvienta. No se diría la sirviente, creo que desde hace... Que nunca, digamos, no es la forma rioplatense. Entonces, no es que el castellano en sí mismo no flexiona en esa E final, sino que ahí también tiene que ver con diferentes tradiciones geográficas y nacionales. Y la tensión entre presidente y presidenta también tiene un carácter fuertemente político. Presidenta comenzó a usarse con fuerza en Argentina cuando hubo una presidenta, no por primera vez, porque había estado, bueno, María Estela Martínez de Perón en los años 70, pero después de ella, la segunda presidenta que hubo fue Cristina Kirchner. Y en relación yo creo que con una sensibilidad muy fuerte en torno a los fenómenos lingüísticos y a los fenómenos del discurso, se generó con fuerza la expresión la presidenta, pero que genera división. Eso es interesante como fenómeno político. El fenómeno político no es que cambió, como dice Villanueva, no es que se desplazó hacia presidenta, sino todo el conflicto que generó. A mí me parece que, no sé qué pensará Elvira, y sí, pero es más interesante el conflicto que se da que me parece a mí que cuál va a ser el resultado final, ¿no? No sé si respondo un poco a lo... Pero sí se da con fuerza ese debate. O masculino o femenino, hay algunos cambios. Por ejemplo, el modisto, la modista. Sí. ¿No? Sí. Ahí aparecen como dos cosas distintas. Claro. Es decir, que ahí hay que hacer alguna opción. Ahí, claro. Porque si vos decís el modisto, por ahí es la modisto, no se sabe. Sí. Porque la modista es la que vos no simplemente, el otro es el que diseña. Sí. Entonces, se han ido especializando también los aspectos morfológicos. Claro. Y han incidido en el semantismo de la unidad léxica. Sí. Entonces hay que verlo en todos los casos. Claro, eso es interesante, ¿no? Lo que decís. Hay que ver, más que generar algo tal como una norma general, esto es interesante, hay que ver caso por caso y la historia de cada término y la historia política, que creo que es lo que nos interesa a nosotros de esos términos y de esos fenómenos. Pero esta idea de que hay que ver caso por caso me parece... El hecho de que me parece que hay que tenerlo en cuenta, que también se juega una concepción de la gramática. Yo creo que la gramática actual es una gramática que tiene que ser de usos alternantes. Es decir, usos alternantes porque el cambio lingüístico se va dando justamente en ese juego de alternancia. Algunas van a desarrollarse, otras no se desarrollan, pero en ese juego está realmente el proceso de la lengua. Claro. Entonces, toda la rigidez ligada a las grandes estructuras, ¿viste? Normativas, etcétera, tiene que desaparecer. Y la gramática tiene que mostrar esos usos alternantes, entre los cuales está esto. Es decir, no poner la norma del todo. Eso también es importante. El uso alternante. Eso ya estamos camino a otra gramática. Es una gramática que debe dar lugar a todos esos juegos posibles, ¿no es cierto? Que yo creo realmente que amplían el abanico expresivo de los hablantes y que eso es fundamental, ¿no? Es decir, usarlo como una idea dogmática es útil y no vale. Es decir, lo que para nosotros es importante es aceptarlo, verlo como uso
sus alternantes y ver todas las especializaciones que se van dando y cómo además se va ampliando ese abanico expresivo. Es decir, el hablante sabe perfectamente, por eso es tan absurdo cuando la gramática, ¿no?, establece normas sobre determinados fenómenos sobre los que no tiene que actuar, y que muchas veces implica una mayor riqueza del lenguaje, una mayor riqueza que se va ahí exponiendo, ¿no? Es decir, que el individuo incluso perfila una situación y hace opciones, sabiendo que están las otras. Sabiendo que están las otras, Sabiendo claro. que están las otras perfectamente. Pero hace opciones, y esas opciones pueden ser de situación, puede ser de cómo ve el acontecimiento, de miles de cosas que están Sí. jugando. Es decir, que creo que esto interroga también la concepción de gramática, ¿no? Exactamente. Esa idea también de que todo está dirigido a fosilizar una norma, es una idea que estas posiciones también ponen en cuestión, porque los propios y las propias hablantes, en determinados marcos, van a optar por el todes, y esos marcos generalmente tienen que ver con la discusión pública, por ahora, ¿no? Por ejemplo, en una asamblea universitaria, en un tuit público, en una intervención en Facebook de carácter explícitamente político, es probable, digamos, no es una norma, es probable que muchos opten por, y sobre todo si tienen una cierta implicación en determinados colectivos feministas o de minoría de género, es casi, digamos, es muy altamente probable que la opción sea por alguna opción de lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que algo que también plantean, por eso también puse esta. En el campo gramatical se dan otros fenómenos, por ejemplo, y fenómenos que tienen a veces con marcas también dialectales, vos señalabas lo cultural, pero el delante de usted o delante de él, delante suyo. Sí. Fíjate que la gramática normativa cuestiona el delante suyo. Pero los hablantes rioplatenses Lo usamos. usan las dos. Sí, claro, depende Y del. realmente tiene un valor expresivo. Claro. Tiene un valor expresivo, un valor que muestra un cambio respecto del acontecimiento que está semiotizando. Sí. El asunto es que este abanico te permite semiotizar mejor. Sí. Entonces es importante que eso esté. Sí, claro. Es decir, creo que el mundo va a eso, pero la RAE se ha detenido. También el imaginario que me parece que está presente en muchas de las y cierro, en muchas de las instancias impugnatorias, con esto cierro, es la idea del fantasma el fantasma de la fragmentación del mundo hispano, que es muy grande. En lo de Moure aparece el fantasma de que esto se está generando en Argentina, en el ámbito rioplatense, y que va a generar en ese sentido una variedad no inteligible con la peninsular, que es un fantasma ligado con una idea monolítica también de gramática de norma. La tecnología de la palabra hace que ese fantasma No sea fantasma. Porque está la conexión que tenemos, no se puede imaginar eso, es un fantasma que viene de otra época. Y que ya no opera tampoco de arriba abajo, como plantean muchas de estas posiciones, sino en términos de contagio, no en términos de expansión de fenómenos que no pasan por arriba abajo. Pero bueno, nada.